agradecemos su participación con el doctor Mario Sousa. Y ahorita vamos a tener un breve periodo de minutos para preguntas concretas respecto a lo que presentó la doctora María Elía de los Ríos y el doctor Mario Sousa. El lugar para debate, para discusión, etcétera, va a ser acá en nuestra sala de coffee break para que nos dividamos por grupos y regresamos ahora sí a comenzar con el debate, ¿no? En torno a lo que ya se dijo desde las diferentes posturas. Aquí alguien, bueno, no sé si queremos ahorita abordar, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Comentarios concisos? No. ¿Estás seguro que la cannabis, el consumo de cannabis sea la más frecuente? Yo creo que está el cigarro o el tabaco es más frecuente que la cannabis. Sí, pero dice droga ilegal. Ah, droga ilegal. Ilegal. La droga legal más frecuente en el planeta no es tabaco, ¿cuál es? ¿Cuál? No. No. Café. ¿Vale? ¿El café? No. El té. Tan solo en China, nomás, que toman 2 y 3 veces al día té, pero es legal, es parte de su cultura. Posiblemente el café en esta parte en Occidente, correcto, pero son drogas legales, ¿no? Si un niño puede comprar un paquete de té, es que es legal, pero no puede comprar un paquete de marihuana. Deme 2 porros. Entonces, la droga ilegal más frecuente es cannabis. Y es muy lamentable, porque en todos los países del orbe, ¿no? Más de 100 países están consumiendo eso, las edades más bajas, ¿no? Entre niños y adultos. Yo llamo infanto juvenil, niños y adolescentes. Quería comentar otra cosa, la palabra. Estoy en completo acuerdo con usted en que no se debe legalizar la marihuana con aspecto recreativo. No es recreativo. No es recreativo. Yo tendría mis dudas, yo soy médico, con los aspectos terapéuticos. La verdad es que, por ejemplo, para tener una analogía, la morfina se utiliza para el dolor. La morfina es altamente adictiva. Sí. Sin embargo, la morfina también tiene efectos colaterales. Sí. Y un paciente que tiene un dolor refractario al tratamiento convencional, la morfina es una excelente opción. Un paciente que está con cáncer invadido, ¿no? Metastatizado, y no hay ninguna otra sustancia, la morfina puede tomar el lugar del tratamiento terapéutico. Entonces, pensar que la marihuana pueda ser otra opción más, habría que demostrarlo. Estoy de acuerdo con usted. O sea, no estoy diciendo así que se debe de manera inmediata. Habría que hacer ensayos clínicos, ¿verdad? Para tratar de demostrar que realmente la morfina, así como la morfina, la marihuana, realmente sea una droga benéfica para eso, ¿no? Concretamente dolor, espasticidad, lo puso muy bien, esclerosis múltiple, pero habría que demostrarlo. Ya está demostrado. Ajá, exactamente, estamos en eso. Pero lo que quiero decir es que no me cerraría yo a la idea de que se pudiera abrir con fines terapéuticos. Evidentemente, como sucede con la morfina, tiene que estar muy restringido exclusivamente a gente que lo sepa usar, ¿no? O sea, si yo quiero ahorita como médico dar morfina, yo no puedo. Tengo que tener un registro especial. Sí podría, si usted... Lo entiendo, o sea, sí podría desde el punto de vista médico, o sea, por conocimiento, pero tendría que sacar yo números especiales, un permiso especial para, exactamente para la morfina, el cual me van a mí a fiscalizar y decir, oiga, ¿usted para qué está usando la morfina? A mí es que tengo a este paciente fulano que tal, perfecto, ¿no? Y debería ser exactamente lo mismo, sí. ¿no? O sea, ¿usted a quién le va a dar marihuana? Bueno, mire, este paciente que tengo que tiene nuestro sarcoma, bueno, Sí, perfecto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero entonces yo creo que, digo, no es que sea un no absoluto, eso es lo que quiero llegar. Entonces yo creo que sí, el no absoluto para la cuestión de socialización, ¿no? Relativo, pero sí tal vez al uso de la marihuana como sustrato. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Claro. Una cosa es marihuana, otra cosa son los derivados. Sí. Si le vamos a dar derivados a un paciente con nuestro sarcoma, estaría bien. ¿Sí? Siempre que los efectos colaterales no sean tan graves como los de entre morfina y cannabis. Los efectos colaterales de cannabis y de los derivados sintéticos son mucho mayores. Por eso no han entrado en el comité de narcóticos. Gracias. Sí, perdón, ¿su nombre? El nombre de Leopoldo Rivera,
soy editor de la revista Cáñamo. Bueno, aunque el doctor ya dijo que los periodistas no tenemos derecho a abonar al debate, pues lo haré porque llevo algunos años estudiando este tema. Y bueno, lo primero que quiero decir es que la cannabis tiene más de 70 cannabinoides. La cannabis no solo es THC y CBD, que es la sustancia que últimamente se ha dado a conocer, y alrededor de 10 son los que se están investigando actualmente. El doctor menciona que menciona las investigaciones, pero también es necesario reconocer que estas investigaciones son hechas en diferentes países, por lo tanto, la cannabis con la que se hacen estas investigaciones es variable. Además, los sujetos de estudio no siempre son solo usuarios de cannabis, como también reconoció el doctor, y muchas veces son poliusuarios de otras sustancias. Entonces, es difícil tener estudios concluyentes de esta manera. Lo que sí puede ser, lo que sí hay un consenso general, es que alrededor de 9% de los usuarios de cannabis desarrollará una dependencia. Este sí es un consenso general en el que coinciden una gran cantidad de investigadores y científicos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué pasa con el otro 91% de usuarios que no tienen una dependencia o no tienen un problema? Ese 91% de usuarios, ese que tiene que lidiar con autoridades corruptas, con ir a un lugar que es, digamos, a callejones oscuros a conseguir las sustancias de su preferencia, que como dice el doctor también, ya cualquier uso, está considerado que cualquier uso es abuso, aunque en la realidad no le cause problemas en su vida diaria, y son la mayoría de los usuarios, me atrevo a decir, que son personas pues productivas, trabajadoras, obedientes de la ley, que incluso pagan impuestos y votan. Entonces, creo que ahí estamos dejando de lado una parte de la sociedad que está en la oscuridad. En ese sentido, creo que lo mejor es que ese mercado que existe, un mercado negro que ahí está, que es criminal y violento, salga a la luz, porque esos ciudadanos son alrededor de 5 millones, según la última encuesta nacional de adicciones, 5 millones de mexicanos que tienen esos riesgos de recurrir a un mercado negro que es manejado por criminales. Pues el caso es que no todos, como decíamos, no todos esos usuarios tienen los problemas que menciona el doctor, porque finalmente también están contradictorios los datos que nos presenta un poco, porque finalmente dice que genera pasividad, pero violencia también. Entonces, genera pasividad o violencia. Las dos, por eso digo que los estudios no son concluyentes. En el caso de los usuarios que manejan, hay investigaciones que señalan que a diferencia de los usuarios de alcohol, por ejemplo, los usuarios de cannabis son conscientes de su pérdida de destreza. Es decir, se dan cuenta de que sus reflejos están lentos y que no están percibiendo adecuadamente las distancias. A diferencia de los alcohólicos, que pues la mayoría se vuelven más arriesgados y no se dan cuenta de su pérdida de destreza. El consumo no afecta por igual a todos, como también señala el doctor. Vemos el ejemplo de la araña, que hace su telaraña diferente. Y creo que eso no siempre es negativo. La mayoría de ustedes, bueno, muchos de ustedes tienen iPhones. Steve Jobs, que es anecdótico pues, pero es real. O sea, Steve Jobs atribuye muchos de sus inventos al uso de marihuana porque vio las cosas de manera diferente. Se atrevió a hacer una telaraña diferente. Entonces, eso está muy mal visto por nuestra sociedad. Atrevernos a pensar diferente y a hacer diferente. Entonces, pensemos que los usuarios de cannabis quieren hacerlo de otra manera. No necesariamente les gusta el alcohol, no necesariamente les gusta el tabaco. Es otro modo de entender la diversión, digamos. Si un ciudadano que vive en Iztapalapa, por ejemplo, tiene que trasladarse hasta el centro de la ciudad a trabajar,
y tiene que pasar por el tráfico de la mañana y llega a su trabajo y tiene las presiones del trabajo y luego tiene que regresar hasta Iztapalapa. ¿Y por qué impediría o en qué le afectaría a la sociedad si ese ciudadano, llegando a su casa, fumara un cigarro de marihuana? Es decir, ese es el derecho que, a mi parecer, se expresa en la sentencia de la Suprema Corte. El derecho a los ciudadanos a disfrutar de lo que hay en el mundo de una manera propia o privada. Creo que si aplicáramos los criterios de peligrosidad que se aplican a la marihuana a muchas otras cosas, casi nada sería legal. Creo que es mucho más peligroso un taco de carnitas aquí en el metro Chapultepec que un cigarro de marihuana. La gente no está muriendo por consumir marihuana, la gente está muriendo por diabetes, por sobrepeso, por otras causas que no nos estamos preocupando. Porque un joven sí tiene derecho a comprarse una motocicleta que corre a 200 kilómetros por hora y no tiene derecho a fumar un cigarro de marihuana. O sea, también se puede matar en la motocicleta. Y a nadie se le ocurriría prohibir las motocicletas. Es decir, tenemos que ser imparciales o por lo menos serenos ante el consumo de marihuana. Porque además, el consumo de marihuana es una realidad. La prohibición nunca ha impedido que se consuma marihuana. Por el contrario, el consumo de marihuana siempre se ha incrementado. La gente consume más marihuana y la prohibición no lo ha impedido. Al contrario, ha generado un mercado negro violentísimo, mayores índices de consumo, corrupción, porque la policía no persigue narcotraficantes, persigue usuarios. Entonces son una fuente fácil de corrupción. Extorsionar usuarios es más fácil que extorsionar al Chapo, como ya lo sabemos. Entonces, pues eso es como el llamado a la reflexión. Hay una realidad. Ninguna ley que pretenda prohibir conductas privadas ha funcionado. No funcionaron las leyes para prohibir la masturbación, para prohibir el homosexualismo. No funcionan esas leyes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos o los humanos... muchas gracias. Porque los humanos somos impredecibles. Lo que le quedaría al gobierno es informar, como también señala el doctor, informar desprejuiciadamente, señalar los riesgos y después, en los casos graves, en el 9% de gente que desarrollará dependencia, pues atender, pero no más. El Estado no se puede meter en la vida privada de las personas, solo cuando cometen algún delito, claro, pero ahí hay que castigarlos por el delito que cometen, no por su consumo privado. Gracias. Lamentablemente no puedo contestar a todo lo que usted dijo, pues fue mucho y no alcanzo a retenerlo, pero uno, si este fuera un foro para hablar de arquitectura, ninguno de nosotros tendría razón en lo que expusiera, porque somos legos en materia de arquitectura. La persona tiene derecho, lo dije varias veces, tiene derecho a opinar, pero eso no le concede razón. El 9% que usted señala de las personas que tienen dependencia es 36% en la última encuesta. Y es que las encuestas no se hacen todo el tiempo, pero bueno, sería 64% y no 90 y tantos. La dependencia es algo que tiene que ver con los tres factores que yo señalé, pero también con la cantidad de sustancia. No es lo mismo una persona que fuma marihuana y la fuma una vez por mes, que la fuma todos los días durante 6 meses. Pues la dependencia es mucho más frecuente conforme se fuma más, ¿no? Y la forma del consumo. No es lo mismo consumirla en pastelillos que fumarla, ¿no? Hay varias precisiones que me gustaría hacerle, pero sí diría que su opinión, por todo y que sea muy respetable, no tiene usted razón, porque no le asiste la razón en la medida en que sus datos, dice usted,
las investigaciones no son concluyentes. Son las revistas internacionales y las opiniones científicas más importantes del planeta. Si eso no es concluyente, entonces, ¿qué sería concluyente? British Journal of Psychiatry es una de las mejores revistas del mundo, American Journal of Psychiatry, todas estas revistas, incluido el reporte del presidente Obama, no puede ser falso. No, claro que es concluyente, por supuesto. Usted podría tener razón respecto de que las poblaciones son distintas. No es igual en México que en Colorado, Estados Unidos. No, exactamente no, porque los tres factores se van a modificar. Pero que la sustancia ya se ha demostrado como inútil por los efectos colaterales y por el daño tóxico, está demostrado en todos los países del mundo. Entonces, quedémonos con la idea de que no solamente es atacar mi libertad, porque yo puedo comprar una motocicleta, sí, lo que no puedo es chocar con la motocicleta y matar a otro. Eso no se vale. Y eso lo hace más una persona que está intoxicada que una persona que no está intoxicada. ¿A quién se le ocurre usar una motocicleta a 200 kilómetros por hora? Se parte, lo dije en la charla, se parte del hecho de que las personas somos normales y que fumar marihuana es normal. No. Si no tenemos estudios para demostrarlo y ya empiezan a haber datos, las personas que fuman marihuana, que no se quedan solo ahí, sino que consumen otras sustancias al mismo tiempo, tendrían que ser fiscalizadas. ¿Por qué? Porque eso es tóxico. Y la persona que fuma una vez una droga ilegal, eso ya es abuso, lo dice la OMS, ¿no? Y no hay un organismo más importante en el planeta en materia de salud que la OMS. Entonces, yo tomaría de su comentario con mucho cuidado, sacado con pinzas, la opinión personal, porque yo le presento datos científicos a esta audiencia, usted no le presenta una opinión, parece que hay diferencias. Del tiempo que estamos viviendo como sociedad general, la marihuana finalmente te va a afectar, seas del país que seas de la cultura que seas, finalmente tiene como la misma repercusión, ya como lo vimos en la plática del doctor, ¿no? O sea, finalmente eres humano y te va a afectar de la misma manera. Si lo vemos del ámbito médico, pues sí podría haber algunos beneficios, pero yo creo que todavía falta como el estudio o más investigación acerca del tema. La sustancia es la misma aquí y en China, ¿no? Independientemente de la sociedad, tomando que sea la misma planta, la misma subespecie, ¿no? Todo esto que hay. Pero sí es cierto que somos individuos cada uno diferente y en cada uno, sí es cierto que una medicina, un ibuprofeno no me hace igual a mí que a ti, ¿no? Igual que el cannabis o el CBD o el THC no me va a hacer igual a mí que a otra persona, ¿no? Entonces me parece que es importante ir acotando estas diferencias a partir de opiniones o expertas e individuales, ¿no? A lo mejor es un poquito no tan adecuado el ejemplo, pero el hecho de que, por ejemplo, es como la cuestión del aborto, o sea, el hecho de que el aborto sea legal no quiere decir que todas las mujeres vayan y aborten, sino que les da la seguridad a las personas que van y aborten de que lo pueden hacer sin tanto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces lo mismo pasaría en este caso, el hecho de que sea legal, o sea, nos permitiría incluso poder medir mucho más fácil lo que decía hace rato el doctor, ¿no? O sea, los gramos, la cantidad, o sea, sería un poquito más, como decir, más fácil reglamentarlo y a lo mejor sí poner como dosis exactas que pudieran ser menos letales o menos dañinas para las personas, ¿no? Y bueno, creo que igual, como decía ya, desde el punto de vista de nuestra carrera, que es Ciencias de la Salud, yo creo que con fines terapéuticos no tendría por qué haber ninguna restricción para las personas. Yo creo que sí, lícito, porque es muy fácil hablar de los efectos negativos y yo creo que vale mucho más investigar, buscar los efectos positivos para un fin terapêutico, porque el dolor físico, psíquico, muchas veces es muy grande que las personas, que no se quita con una medicina, con mucho respeto a todos los doctores aquí, pero yo conozco un caso de una chica en Madrid que hace uso de la cannabis con fines terapêuticos, porque tenía una lesión en la médula espinhal, la dañaron la médula espinhal, se quedó con 10 años de dolor crónico
y practica en las conferencias que la única salida para no hacer un suicidio fue hacer tratamiento con la cannabis. Y yo creo que sí, tiene que ser lícito por fines terapêuticos, para también proporcionar la investigación, porque estamos hablando aquí de un bien de salud del ser humano, que es lo más importante. También, digo, ya sabemos que terapéuticamente o la noción va a que es aceptable, porque pues es terapéutico. La situación y todo el contexto de investigación que tiene que ir a la par es algo que hemos mencionado, pero y la legalización es otra cuestión, porque también habrá legalización para lo terapéutico, para lo recreativo y las implicaciones de cada uno. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el uso recreativo y la licitud ética, el bien o el mal que tiene o sea, está bien o está mal. ¿Por qué? El tema de aquí es autonomía. ¿Cómo se interpreta la autonomía? Esto que decía Ives es muy importante. O sea, me parece que en torno para allá va la discusión, no sé, María, el impacto social que está teniendo la droga. Y en cuanto a los benéficos, platicamos en la discusión fuera del grupo, ¿no? El doctor y yo, que justo en algunas publicaciones que estuvimos trabajando en el general, en cuanto a efectos positivos, no sé si usted conozca más del tema, pero yo le platicaba que hemos revisado neuropsicológicamente, tiene un efecto terapéutico para permitirte relajar y disminuir ansiedad, y por lo tanto hubo por ahí algún estudio reportado, o dos, que los utilizaban para gente que tiene miedo escénico o pánico a ciertas fobias, a ciertas cosas así, ¿no? Creo que necesitamos ver también el entorno social en que vivimos. Creo que se habló, creo que del reporte de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos y México somos muy diferentes. Tenemos una cuestión social aquí de violencia generada por las drogas, muy importante, y creo que también sería bueno tenerlo en consideración. ¿Qué efecto va a tener en la violencia en la despenalización de las drogas, ¿no? Porque sí, o sea, sí tienen muchos efectos negativos y matan gente y atropellan borrachos o buenos drogados a otras personas, pero ¿cuántas personas no mueren en la guerra contra las drogas? ¿Cuántas personas no se involucran en carteles, ¿no? Que son datos que, bueno, no sé si existan, si los tengamos registrados, y que también sería interesante tenerlos en cuenta para el debate. En cuanto al tema concreto de si es lícito o no es ilícito, desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva ética del usuario, coincido con la compañera comunicóloga en el sentido de que hay un condicionamiento social para percibir esta actividad como ilícita, o sea, como para que el individuo se sienta que está cometiendo una falta ética y se sienta incluso culpable por consumir. Bueno, yo sé que ustedes nunca han visto un marihuano, bueno, el doctor ha visto marihuanos que tienen problemas, pero yo a lo largo de estos 15 años que llevo en el tema, pues conozco muchos usuarios que no tienen problemas médicos, ni sociales, ni de ningún otro tipo. En ese sentido, el hecho es que no sienten que estén haciendo algo ilícito, éticamente hablando, ¿no? Porque además la ley, quiero decirles que la ley no pena el consumo. O sea, el consumo no hay una pena por consumir, no te vas a ir a la cárcel por consumir. Pero hay una pena para todas las actividades relacionadas con el consumo. Comprar, transportar, producir, todo eso sí está penado. De tal manera que la única forma de consumir legalmente es que apareciera un poco de marihuana en tu bolsillo y tú lo pudieras fumar. O que pasara una nube y tú la aspiraras. Claro que hay lugares donde pasa eso. Otra cosa que quiero decir es que también mencionaron por ahí dosis letal. La marihuana, y el doctor no me dejará mentir, no hay un solo registro clínico en la historia de la humanidad por sobredosis de marihuana. Nadie ha muerto nunca por sobredosis de marihuana. Nunca. O bueno, si hay el registro, pues por favor, muéstrenlo. Seguramente ganará el premio Nobel. Pero no hay... La gente no muere por consumir marihuana. Por eso es difícil a veces evaluar, porque dicen, no, los daños que causan las drogas. Las drogas no están causando tanto daño como la política de drogas, que genera persecución, que genera una mafia que está dispuesta a todo por traficar con una sustancia que es muy rentable traficar.
porque la marihuana es casi gratis, o sea, si tú siembras marihuana, pues crece y ya se da, pero como es prohibida, hay un mercado ilegal que está dispuesto a matar incluso por conservar esos beneficios. Y bueno, aquí la cuestión más bien es que nosotros nunca hemos negado que la cannabis tenga riesgos. Lo que decimos nosotros es que debe haber mejores formas de regularla o de administrarla o administrar su consumo, porque el consumo de todos modos existe y ha existido durante cientos de años, y que esta política de drogas que tenemos, que es un desastre, que lleva 150,000 muertos en 10 años, contra los 0 muertos de la marihuana por sí sola. Entonces, creemos nada más que es necesario regularla de otra manera, y creo que muchos de los individuos que sienten que no es lícito para su ser consumirla, lo hacen condicionados por un condicionamiento social, valga la redundancia, que los obliga a sentirse así, aunque no estén dañando a nadie más. Pues bueno, decía el doctor, este muchacho fuma en el trabajo y se ve mal, pero se ve mal porque la sociedad lo ve mal, porque entonces cerrar una junta de trabajo, una junta de negocios con alcohol no se ve mal, aunque solamente porque el alcohol es legal, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me da miedo la legalización, partiendo de la base de que nuestros legisladores pues a veces no tienen tanto conocimiento científico como los datos que nos aporta el doctor, y es complicado, yo de verdad siento miedo porque mi día a día es interpretar leyes, y entonces yo veo cómo el legislador deja lagunas y hay que estar desentrañando, completando, complementando, entonces es delicado el tema. Uno de mis compañeros estuvo de los diputados, y él estaba dentro de la Comisión de Salud y él era el único médico. Los demás no tienen ni idea de cuestiones, o sea, entre legales y médicas, pues, ¿no? Es muy preocupante eso. O sea, porque cómo es que unos legisladores que no tienen noción de medicina estén en un comité de salud que van a emitir leyes. Eso se me hace gravísimo. Gravísimo. Si el problema de entender lo de las drogas cuesta trabajo, no estamos poniendo de acuerdo, ahora no tener ni siquiera la noción de las cosas, no. Es muy peligroso. Yo he consumido marihuana 20 años o más. A veces sí, a veces no, la dejo, así. Soy uno de esos pequeños casos, doctor, que no soy sano, pero tampoco. Pero lo que yo como individuo sí defiendo la libertad de que yo pueda llegar a mi casa y fumarla. Como sociedad me opongo a que se legalice también, porque si bien yo me he salvado un poquito, he visto como chorros de amigos se han quedado ahí, y en este síndrome que dice el doctor de la apatía y todo, cantidad de talento, de gente importante, inteligente, todo, cómo se ha ido estupidificando a razón del alcohol, de la marihuana y de otras drogas. Entonces ahí sí, como yo creo que no estamos listos para que se legalice. No estamos hablando igual de Dinamarca, de Ámsterdam, de Canadá, donde hay un poco más de madurez social y que la aguantan, a lo que estamos viendo aquí. Nos faltan todavía años en México.